Buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de masas anexiales. En este tema vamos a abordar básicamente las tumoraciones eh, que dependen de los órganos pélvicos y que se comportan como tumoraciones anexiales. Y fundamentalmente aquellas dependientes del ovario en su parte de patologías benignas, porque la parte de cáncer de ovario, pues tienen ustedes un capítulo especial donde esto va a ser abordado. Fíjense, cuando hablamos de masas anexiales, en primer término debemos manifestar de que estas masas anexiales pueden ser de origen tanto ginecológico como no ginecológico. Estas últimas, las causas no ginecológicas, pueden depender, por ejemplo, de un acceso apendicular, de un acceso diverticular, de estreñimiento por la presencia de un impacto fecal o inclusive de situaciones mucho más raras como es un riñón pélvico. De estas situaciones, de estas patologías que se comportan como masas anexiales de origen no ginecológico, pues no nos vamos a ocupar porque eminentemente corresponden a otra área de la medicina. Pero hay que tenerla en cuenta al momento de plantear el diagnóstico diferencial de masas anexiales. Por su parte, los diferentes órganos ginecológicos pélvicos pueden ser asiento de masas anexiales. Tenemos en el ovario, en las trompas de falopio, en el mismo cuerpo uterino y en otras estructuras como los remanentes embrionarios en el caso de los quistes parováridos. Cuando hablamos de las tumoraciones anexiales propias del ovario, estas pueden ser básicamente de dos tipos. Tenemos los quistes funcionales y las neoplasias. Dentro de los quistes funcionales o fisiológicos están o tienen que ver con los quistes foliculares o los quistes del cuerpo lúteo. Mientras que las neoplasias, estas pueden ser benignas o malignas. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de las neoplasias benignas de ovario, como el endometrioma, el teratoma quístico o teratoma maduro, los quistes tecaloteínicos, porque ya les he mencionado que las neoplasias malignas son tratadas en el capítulo de cáncer ginecológico y no vamos a interferir con esa dictado de clase. En las trompas uterinas pueden comportarse como una tumoración anexial, el embarazo ectópico y el hidrosalpinx, hasta el extremo más complicado de las infecciones pélvicas, que es el acceso tubovario. Cuando hablamos de útero, también el útero, sobre todo en el caso de los miomas pedunculados o los miomas con pedículo o denominados miomas tipo 7, también pueden comportarse como una masa anexial, igual que los miomas cervicales. De tal manera que al momento de nosotros abordar una paciente con una tumoración anexial, tenemos todas estas posibilidades diagnósticas que, de acuerdo a las características propias del cuadro clínico, nosotros debemos plantear como diagnóstico diferencial. A todas, pero fundamentalmente las masas dependientes de los varios pueden sufrir una complicación aguda que es la torsión anexial, y que también es motivo de exposición en esta clase. Entonces recuerden que todas estas masas pélvicas pueden sufrir esta complicación, pero fundamentalmente las masas dependientes del ovario. Al momento de nosotros enfrentar a una paciente con masa anexial,
Es fundamental eh, considerar la posibilidad de que se trate de una neoplasia maligna y para esto juega un rol fundamental eh, la edad, puesto que gran parte de la etiología o de las diferentes patologías de las masas anexiales van a estar en relación a la edad. ¿Ah? Algo importante que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de estas masas anexiales corresponden a los ovarios. Es decir, que el ovario es el asiento principal de las estructuras patológicas anexiales. Y igualmente importante es destacar la importancia, para la redundancia, de hacer un diagnóstico precoz para poder ofrecer a la paciente un tratamiento oportuno, puesto que es fundamental desde dos puntos de vista. Uno es en que podemos preservar la funcionabilidad del ovario y con ello la capacidad reproductiva de las mujeres, o le podemos dar pronto tratamiento a la posibilidad de una neoplasia maligna, ¿no? Y con ello mejorar el, las expectativas de la mujer o el pronóstico de la misma. Hemos dicho que es importante considerar la posibilidad de malignidad cuando estamos ante una masa anexial, sobre todo en aquellas dependientes del ovario, y que mucha de esta posibilidad se ve influenciada por la edad de la paciente. Y esto es cierto, puesto que este riesgo de malignidad se incrementa estadísticamente en las pacientes posmenopáusicas y en las mujeres prepúberes o premenárquicas. Tienen mayor riesgo, fundamentalmente la posmenopáusica, de que ante la presencia de una tumoración anexial estemos enfrentando a un probable tumor maligno de ovario. En ese mismo sentido, diremos que durante la edad reproductiva, la gran mayoría de las tumoraciones dependientes del ovario se tratan de quistes fisiológicos o funcionales o también de tumoraciones de naturaleza benigna. Según algunos cálculos, algunas estadísticas, se ve de que más o menos las mujeres a lo largo de toda su vida, un 10% de ellas van a tener alguna forma de tumoración anexial. Respecto a las tumoraciones anexiales dependientes de la trompa, la gran mayoría se debe a procesos inflamatorios, fundamentalmente las derivadas de las infecciones pélvicas inflamatorias. Y hemos dicho que existen masas anexiales que dependen de otros órganos, ¿no? Como en el caso de los acceso apendicular o acceso diverticular, entre otros que ya habíamos mencionado, de masas anexiales. Y pues esta estadística da cuenta, como ya habíamos mencionado, que los quistes simples y los tumores o las tumoraciones de naturaleza benigna son la principal causa de masa anexial. Por ejemplo, el quiste simple con un porcentaje en esta serie de más o menos 57%, y que el cáncer de ovario pues tiene un porcentaje mucho menor. Acá también les presento una publicación un poco más nueva. En este caso, la estadística proviene de una revista de ginecología oncológica de los Países Bajos, donde también tiene la misma tendencia en cuanto a las tumoraciones anexiales, en este caso específicamente del ovario. Y miren cómo los quistes funcionales, ¿no? Y los quistes de naturaleza benigna representan más o menos un 32%.
¿no? Los quistes funcionales y los quistes de naturaleza benigna. Cuando hablamos de tumoraciones propiamente dicho, es decir, de neoplasias, vemos que los quistes, los tumores tanto de origen epitelial como de los cordones sexuales o el estroma o las células germinales, en su gran mayoría se trata de tumoraciones benignas. benignas. Cuando nosotros hablamos, y esto lo van a ver bien en cáncer de ovario, cuando hablamos de tumoraciones de ovario, estas tumoraciones pueden depender del tejido epitelial, pueden depender del estroma o pueden depender de las células germinales. De estas tres naturalezas, los tumores pueden ser tanto benignos como malignos. Y esta publicación también nos demuestra que las tumoraciones o las neoplasias son en su mayoría benignos por cualquiera de estas naturaleza o de tejido que deriven. De estos tres grupos de neoplasias del ovario, las más frecuentes son las que se originan en el tejido epitelial. ¿Sí? Y de estos vemos, pues, en esta estadística que los quistes serosos, los quistes mucinosos, son los que tienen la mayor frecuencia, ¿no? Y en el caso de los tumores que se originan en los cordones sexuales o en el estroma, vemos que los fibromas o tecomas constituyen el 63%, ambos son de naturaleza benigna. Y en el caso de las células, perdón, en el caso de los tumores derivados de las células germinales, tenemos al teratoma maduro, que es eminentemente también una tumoración de origen benigno. En consecuencia, para resumir, eh, felizmente, la gran mayoría de las tumoraciones anexiales dependientes de los ovarios son de naturaleza benigna. Sin embargo, la malignidad de esta debe considerarse predominantemente cuando está presente en la posmenopausia o en las mujeres prepúberes. Repito, eso eh, es objetivo de una clase especial que ustedes tienen sobre cáncer de ovario. Muy bien. Entonces, de manera que nosotros básicamente nos vamos a ocupar de la patología benigna en lo que respecta a la tumoración anexial. Acá les presento las conclusiones de un importante artículo publicado en las Clínicas Radiológicas de Norteamérica del año pasado, donde aborda el problema de las imágenes en la enfermedad benigna anexial. Esta revista, dentro de sus conclusiones, nos dice de que la mayoría de las masas anexiales son de naturaleza benigna, ¿no? Y nos dan una incidencia un poco diferente al estudio anterior y nos afirma de que la incidencia es de alrededor del 20%, ¿no? Lo cual contrasta con el dato anterior que hablaba de un 10%. Pero podríamos resumir que las mujeres en algún momento de su vida van a tener la posibilidad de entre un 10 a 20% de presentar alguna tumoración anexial. Normalmente, con los instrumentos diagnósticos que tenemos, es posible, en la mayoría de los casos, hacer un diagnóstico adecuado en cuanto a la naturaleza de malignidad y benignidad de las masas anexiales. Sin embargo, en ocasiones importantes es difícil eh, realizar esta diferenciación, de tal manera que ello constituye todo un desafío. Y en ese sentido, este artículo publicado en la revista de las Clínicas Radiológicas de Norteamérica nos va a orientar para abordar este importante problema y nos va a dar algunas pautas que nos van a permitir
tener un diagnóstico un poco más preciso respecto a la posibilidad de malignidad o benignidad de las masas anexiales. Esta revista también nos hace hincapié en las diferentes modalidades que se tienen para realizar el estudio de estas diferentes tumoraciones. Y nos refiere de que la ecografía en sus diferentes modalidades, tanto transvaginal como transabdominal, ya hemos hablado de la importancia que tiene el realizar ante una patología pélvica ambas ecografías, ¿no? Habíamos dicho que la ecografía transvaginal tiene una importante resolución, pero que está limitada prácticamente a la pelvis y que para aquellas estructuras extrapélvicas, la ecografía transabdominal es quien nos va a ayudar a hacer una evaluación completa de las estructuras pélvicas. Además, la modalidad Doppler y la 3D contribuye significativamente a la evaluación de las tumoraciones pélvicas. Dentro de las ventajas, igual que en la presentación anterior, pues podemos decir que es de fácil realización, bajo costo, está ampliamente disponible, es inocua y tiene, miren, una sensibilidad que supera el 90% y que se incrementa un poco más cuando empleamos la tecnología 3D o el Doppler para diferenciar masas benignas de malignas. La desventaja, igualmente, es que es operador dependiente y que se necesita, en este caso, un poco más de experiencia para interpretar las imágenes. Otra desventaja es que, a pesar de que sea realizado por personal experto y con importante experiencia en la diferenciación de las masas anexiales, algunas de ellas van a quedar o van a permanecer indeterminadas, de tal manera que van a necesitar otros estudios o incluso evaluación quirúrgica. La otra herramienta fundamental es la resonancia magnética en sus diferentes modalidades. Hemos dicho que tiene una excelente resolución de los tejidos blandos y por tanto su posibilidad de diferenciación de masas malignas y benignas se incrementa, sin embargo no es absoluta. Y otra de sus ventajas es que puede utilizarse durante el embarazo. Sin embargo, hay que considerar que es costoso, no siempre está disponible y hay algunas limitaciones propias de la resonancia magnética, como el volumen o el tamaño de la paciente, es decir, las mujeres muy obesas es difícil a veces realizar este examen, o la paciente sufre claustrofobia, o de repente tiene algún marcapaso o algún dispositivo metálico que no haga posible la realización de esta resonancia magnética. Otra de las técnicas imagenológicas es la tomografía axial computarizada, ah, que si bien es cierto, tiene una similar resolución que la ecografía o la resonancia magnética para diferenciar lesiones malignas de benignas, pero su gran desventaja es la radiación ionizante. Ya les comentaba que realizarse una tomografía es como hacerse a la misma vez unas 20 radiografías. Y además tiene menor discriminación de los tejidos blandos anexiales. Pero la tomografía sí tiene una gran utilidad, sobre todo los ginecólogos oncólogos lo utilizan para los casos de estadificación de la malignidad, cuando tienen ya un problema definido de cáncer, en este caso de cáncer de ovario, ¿no? O de otra naturaleza. Luego tenemos la tomografía con emisión de positrones, que también es una técnica de radiación ionizante, pero que en la evaluación de la enfermedad benigna anexial no tiene espacio por el momento. Sin embargo, ya se están presentando algunos estudios fundamentalmente para evaluar la malignidad dependiente del ovario. Cabe decir también que es un estudio muy costoso, muy superior a la resonancia magnética.
puede llegar a costar hasta 4.000 a 5.000 soles un estudio de ellos. Esta misma clínica, publicación de la Clínica de Radiología de Norteamérica nos menciona las directrices de consenso de la Sociedad de Radiología de Norteamérica para el seguimiento de los quistes ováricos incidentales, es decir, para los quistes de naturaleza funcional o de naturaleza neoplásica benigna. Esto ustedes también lo tienen en su bibliografía, como es el libro de Williams de ginecología, con algunas consideraciones diferentes respecto al punto de corte en cuanto al tamaño de las lesiones. Bien, estas directrices es importante tenerlo en cuenta, son directrices generales, por supuesto, pero que yo les he considerado porque es importante tener un esquema mental de cómo hacer el seguimiento de estas pacientes con lesiones fisiológicas o benignas de ovario. Cuando tenemos un quiste simple, es decir, un quiste folicular, en la mujer premenopáusica y las dimensiones del mismo son menores de 7 centímetros, no requiere ningún tipo de seguimiento. Sin embargo, cuando supera los 7 centímetros, es necesario hacer un seguimiento ecográfico cada 2 a 6 meses para realizar la categorización definitiva o la naturaleza definitiva de ese quiste simple de ovario, ¿no? Cuando tenemos mujeres posmenopáusicas, si el quiste es simple, es decir, no tiene ninguna otra aspecto, es decir, no tiene trabéculas, no tiene nodulaciones, no tiene vegetaciones, es un quiste totalmente simple. En las mujeres posmenopáusicas, hasta los 5 centímetros no es necesario ningún seguimiento. Sin embargo, si supera los 5 centímetros, sí es necesario realizar controles posteriores para determinar su naturaleza. El otro tipo de quiste que se aborda en este consenso, en estas directrices, es el quiste hemorrágico, que nosotros también lo vamos a desarrollar en detalle. Y para este quiste, el punto de corte son 5 centímetros. ¿Sí? En las mujeres premenopáusicas, en los quistes hemorrágicos menores de 5 centímetros no requieren ningún seguimiento, mientras que aquellos quistes de aspecto hemorrágico superiores a los 5 centímetros sí van a requerir un seguimiento cada 2 a 6 meses, fundamentalmente para confirmar su resolución. Repito, tanto los quistes simples como los quistes hemorrágicos, vamos a hablar de ello en detalle. En cambio, en las mujeres posmenopáusicas, como quiera que las mujeres de este grupo de edad no tiene por qué presentarse ningún quiste de aspecto funcional, pues es importante que al tener una imagen compatible con quiste hemorrágico de cualquier dimensión, tenemos que realizar el seguimiento ecográfico para confirmar su resolución, sobre todo en la menopausia temprana. Porque cuando estos quistes, aunque sean de aspecto hemorrágico, que sabemos que son de naturaleza benigna, pero se presentan en la menopausia tardía, es importante considerar su extirpación quirúrgica para hacer un estudio anatomopatológico definitivo. Respecto al endometrioma y al quiste dermoide, pues diremos que en esencia ambos requieren controles y ambos, en todos los grupos de pacientes, el tratamiento definitivo es el quirúrgico, ¿no? Generalmente, ante la presencia de un endometrioma o ante la presencia de un quiste dermoide, el actuar es quirúrgico como un tratamiento definitivo y también como un diagnóstico definitivo. Bien,
Entonces hemos dicho que dentro de los quistes funcionales tenemos básicamente los quistes foliculares o los quistes del cuerpo lúteo, ¿sí? Estos quistes funcionales se deben fundamentalmente a anomalías ovulatorias, lo cual lo diferencia de los quistes neoplásicos. Estos, por el contrario, se deben a una proliferación del epitelio. Esa es una primera diferenciación desde el punto de vista etiológico. Sin embargo, muchas veces la diferenciación clínica o por algún estudio de imagen es difícil realizarlo, ¿no? Eh, en, en términos generales, los quistes foliculares tienen un contenido líquido, de líquido folicular precisamente, mientras que los quistes del cuerpo lúteo, su contenido es hemorrágico y en consecuencia su aspecto ecográfico va a ser bastante diferente de ambos. En cuanto a la fisiopatología de los quistes foliculares, vamos a decir de que estos se deben a una anormalidad transitoria de la maduración folicular, a una anormalidad fundamentalmente en la secreción de las gonadotropinas y más específicamente de la hormona luteinizante. Cuando ustedes revisen ciclo menstrual, o si ya lo han hecho, se van a dar cuenta que para que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario funcione adecuadamente, tanto la síntesis como la secreción de las diferentes hormonas que intervienen en este eje, llámese la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, eh, y entre otras, deben secretarse y sintetizarse en la cantidad adecuada y además su secreción debe realizarse también en el tiempo preciso. Si estas hormonas son secretadas en tiempos no adecuados y en cantidades inadecuadas, pues va a haber una disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovario. Ustedes deben saber que uno de los acontecimientos importantes, no es el único, pero es uno de los más importantes para que se produzca la ovulación, es que se realice la secreción de un pico de de hormona luteinizante, el mismo que debe darse en aproximadamente 18 horas previas a la ovulación. Si este pico ovulatorio de LH no se presenta, no se produce, entonces probablemente la ovulación tampoco lo haga. Y esto es uno de los fundamentos de la formación de estos quistes foliculares. De tal manera que ese folículo de Graf, ese folículo maduro destinado a ovular por estas alteraciones hormonales no ovula, entonces el folículo pues no va a eclosionar y consecutivamente puede comenzar a acumular líquido folicular en su interior y llegar a adquirir dimensiones importantes como 10 a 15 centímetros y formar lo que llamamos quiste folicular. Secundariamente, ustedes saben que antes de que uno de los folículos sea dominante y esté destinado a ovular, se selecciona una cantidad determinada de más o menos 8 a 12 folículos que comienzan a crecer, pero que todos ellos, excepto uno, va a sufrir atresia. También, si existe alteraciones hormonales del eje hipotálamo hipófisis ovario, esta atresia no puede o no se presenta de tal manera que estos folículos inmaduros que no sufren atresia también pueden comenzar a acumular líquido folicular y desarrollar estos quistes foliculares. De tal manera que el origen de los quistes foliculares puede darse de los folículos no atrésicos o de los folículos maduros que no ovulan. La mayoría de ellos, estos folículos pierden su capacidad para producir estrógenos, sin embargo, se ha observado que en un grupo de pacientes
esta secreción de estrógenos permanece prolongada. Desde el punto de vista clínico, la mayoría son únicos. Se pueden presentar en cualquier etapa de la vida de la mujer, inclusive en la etapa fetal, pero fundamentalmente su presentación es durante los años reproductivos. Y ya les he mencionado que en la posmenopausia, por el cese del eje hipotálamo hipófisis ovario, los quistes de naturaleza fisiológica no deben o no se presentan. Y su tamaño es variado, pero este punto de corte de 2,5 o 3 centímetros es fundamental. Para hablar de un quiste, la estructura dependiente del ovario debe superar estas dimensiones y puede alcanzar tamaños importantes como 10 a 15 centímetros. La mayoría de estos quistes son asintomáticos y se descubren en el contexto de un examen físico de rutina o de un estudio ecográfico realizado por alguna otra razón. Cuando llegan a adquirir un tamaño importante, pueden producir pesadez e inclusive pueden ser asiento de un cuadro clínico ginecológico agudo si sufren rotura o sufren torsión. El espectro menstrual que se asocia a estos tipos de quiste puede variar desde la normalidad hasta las diferentes presentaciones de hemorragia uterina anormal. El diagnóstico, pues, confirmatorio se hace a través de ecografía transvaginal y es realmente fácil identificar un quiste funcional, pues tenemos que se trata de una imagen totalmente anecoica, ¿sí? De paredes muy finas, sin tabiques, sin excrescencias, sin trabeculaciones internas o trabéculas internas, y que al estudio Doppler muestra negatividad. Son Doppler negativos. Estas son las características ecográficas y que difícilmente lo podamos confundir con otras patologías. Es importante nuevamente remarcar, el tamaño. Debe, para hablar de quiste, superar los 2,5 o 3 centímetros. Les había dicho y les había comentado de que actualmente, pues, muchos profesionales de diferentes especialidades realizan ecografías y a cualquier imagen de esta apariencia, y aunque no superen estas dimensiones, le llaman quistes, ¿no? Y en los informes vemos quistes de 18 milímetros, quistes de 20 milímetros, que en realidad no son quistes, sino son folículos normales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Existe sí la posibilidad de tener o de que entre en el diagnóstico diferencial algunas patologías, fundamentalmente dos. Dentro de ellas es un cisto adenomaceroso, miren, tiene una imagen muy similar a un quiste folicular, pero por eso es importante el seguimiento, como habíamos mencionado, sobre todo en aquellos que superan los 5 centímetros o 7 centímetros, recuerdo algunas literatura, para confirmar su resolución. Porque si persisten en el tiempo, entonces probablemente no se deba a un quiste folicular, sino a un quiste de otra naturaleza, con el presente caso, que por persistir esta imagen en el tiempo se realizaron otros estudios, en este caso una tomografía computada, y se concluyó que se trataba de un cisto adenoma seroso, el mismo que fue operado y confirmado. El otro quiste, que también tiene una apariencia similar, es el quiste para ovario. Y llegado el momento vamos a ver cómo hacemos para hacer la diferenciación. Entonces, el aspecto de los quistes foliculares es esencialmente sencillo llegar a esa conclusión a través de una ecografía transvaginal. Respecto al tratamiento, la literatura concuerda que este debe ser solamente observación, ¿sí? Y que el 80% de los quistes que tienen esta apariencia se reabsorben espontáneamente en 6 a 8 semanas. Y aquellos que no se reabsorben, probablemente en la evaluación inicial ecográfica fue inadecuada y en realidad estamos ante la presencia de quistes de otra naturaleza, como el cisto adenomaceroso o el quiste
paraovárico que vamos a mencionar más adelante. Se ha visto, se ha confirmado desde hace varios años, muchos años, de que los anticonceptivos orales juegan un rol fundamental en la prevención de los quistes foliculares. Y en ese sentido, hasta hace algunos años, se creía que si estos fármacos servían para prevenir los quistes funcionales, también servían como tratamiento. Sin embargo, se ha llegado a determinar que los anticonceptivos orales no juegan ningún rol en la terapéutica de los quistes funcionales. De tal manera que la observación es lo adecuado cuando tenemos este tipo de patología, reservando el tratamiento quirúrgico para las complicaciones como la torsión o la rotura o la persistencia del mismo, en cuyo caso probablemente se deba a un quiste de otra. El otro tipo de quiste es el quiste del cuerpo lúteo, que tiene una fisiopatología diferente. En este caso, a pesar que también hay alteración desde el punto de vista hormonal, pero en este caso sí existe ovulación. Es por eso que hablamos de un quiste del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se forma luego de la ovulación. El problema fundamental radica en que se produce una alteración endocrina y esta es que va a haber una secreción prolongada de progesterona. Va a haber una secreción prolongada de progesterona. Ese es el fundamento de los quistes del cuerpo lúteo. Son menos frecuentes, pero tienen mucha mayor importancia clínica, porque pueden hacer asiento de complicaciones más importantes y además desde el punto de vista ecográfico, el diagnóstico diferencial es mucho más amplio. Entonces, hemos dicho que desde el punto de vista fisiopatológico, los quistes del cuerpo lúteo se desarrollan a partir de la secreción prolongada de progesterona. Entonces, si nosotros tenemos una secreción prolongada de progesterona, puede haber un proceso de luteinización más intenso. Y ese proceso de luteinización más intenso va a favorecer una mayor vascularización. Y al existir una mayor vascularización, existe el riesgo de que se produzca un sangrado espontáneo dentro del cuerpo. Entonces, esta es la fisiopatología de los quistes del cuerpo lúteo. De tal manera que ese cuerpo lúteo se va a llenar de sangre y va a tener tres posibilidades. Lo más frecuente es que ese sangrado, ese quiste del cuerpo lúteo, se reabsorba espontáneamente. Sin embargo, si el sangrado es rápido y excesivo, explosivo, puede llegar a romper el quiste del cuerpo lúteo y constituir un diagnóstico que es una emergencia ginecológica, que sería la ruptura del quiste del cuerpo lúteo hemorrágico. Y una tercera posibilidad es que el sangrado puede ser excesivo sin llegar a ser explosivo, sin llegar a romper el quiste, de tal modo que puedan llegar a tener dimensiones importantes como 10 a 15 centímetros. Del punto de vista sintomático, también la gran mayoría son asintomáticos, pero pueden llegar a tener una sintomatología importante que corresponda a la ruptura del cuerpo lúteo, del quiste del cuerpo lúteo hemorrágico o a la torsión del mismo, de tal forma que la paciente va a presentar un dolor pélvico abdominal intenso, progresivo, súbito, característicamente unilateral y con dolor a la palpación del quiste afectado. Esto, tanto la ruptura del quiste del cuerpo lúteo hemorrágico como la torsión del quiste del cuerpo lúteo hemorrágico constituyen emergencia ginecológica. Y también el espectro menstrual puede variar desde la normalidad hasta las diferentes modalidades de hemorragia uterina anormal. Usualmente, previo a la torsión o a la ruptura de los quistes, hay un antecedente inmediato de relaciones sexuales, de ejercicio intenso,
de traumatismo o inclusive se han visto casos de rotura luego de un examen ginecológico de rutina, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, habíamos mencionado que este quiste pues es más importante porque el abanico del diagnóstico diferencial abarca más patologías y sobre todo patologías más importantes como el embarazo ectópico o el endometrioma. La torsión anexial sería una complicación de la misma. Y por su variedad de presentación eh, ecográfica han sido llamados los grandes imitadores. Miren, acá tenemos diferentes quistes de naturaleza hemorrágica y vemos cómo pueden adquirir diferentes características e imitar a otras patologías ováricas. Por ejemplo, acá tenemos un quiste del cuerpo lúteo hemorrágico de aspecto sólido que podría simular, por ejemplo, una tumoración neoplásica del ovario o como por ejemplo un quiste dermoide o un quiste maduro o alguna otra tumoración como un fibroma o tecoma ovárico. Acá, por ejemplo, tenemos un aspecto más complejo con algunos tabiques, ¿no? Inclusive con estructuras sólidas que podrían similar patologías neoplásicas de ovario. En este último caso, por ejemplo, tenemos una apariencia uniforme, ¿no? De aspecto en vidrio esmerilado, que es propio de los endometriomas y también podría simular esa enfermedad. Algo característico de los quistes del cuerpo lúteo hemorrágico es el anillo de fuego o la circulación periférica que se evidencia en el estudio Doppler. Estos quistes del cuerpo lúteo no tienen flujo vascular intraquístico. Toda la imagen correspondiente a la vasculatura es periférica y es llamada el signo de anillo de fuego. Les había dicho también que respecto al tratamiento de estos quistes es eminentemente conservador y se fundamenta en el control ecográfico periódico para confirmar su resolución. Y el manejo quirúrgico está reservado para los casos de complicación, llámese rotura o torsión. Los analgésicos también podrían utilizarse en el caso de que la paciente presente, pues, producto de que el quiste ha crecido demasiado, algún tipo de dolor pélvico. Y los anticonceptivos orales tampoco juegan un rol fundamental o importante en el tratamiento de este tipo de quiste. Eso está sustentado, miren, en un estudio publicado hace algunos años en la Cochrane, donde se hizo un metaanálisis de 8 estudios clínicos aleatorios, donde se llegó a la conclusión, pues, que los anticonceptivos orales no parecen tener efectos beneficiosos para los quistes ováricos funcionales y que es la conducta expectante lo adecuado durante 2 a 3 ciclos para el manejo de estos pacientes y confirmar su resolución. Muy bien. Otro de los quistes que podemos tener en consideración como una masa anexal tenemos a los endometriomas. Los endometriomas son los quistes que se forman en el contexto de la enfermedad llamada endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que consiste en el crecimiento fuera del útero, fuera de la cavidad uterina, del tejido endometrial. Tanto glándulas como estroma pueden crecer, asentarse, por ejemplo, en las trompas uterinas, en los ovarios, en los intestinos, en el peritoneo, de tal manera que cuando se asientan en los ovarios pueden dar lugar a la formación de estos quistes llamados endometriomas. Son llamados también quistes de chocolate porque cuyo contenido semeja mucho a, a la naturaleza o a un chocolate derretido.
La endometriosis deben ustedes saber que es causa importante de dolor pélvico crónico y causa también importante de infertilidad en las damas. Estos endometriomas se presentan en la ecografía como imágenes homogéneas, uniloculares, de paredes un poco más gruesas que los quistes foliculares, sin tabiques y con un aspecto en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, ¿no? Que nos da la apariencia de cierta densidad, precisamente porque su contenido, al momento del acto quirúrgico, cuando son rotos estos quistes, pues su contenido es achocolatado y totalmente denso, ¿sí? Debe sospecharse de malignidad, sobre todo de un carcinoma endometrioide, cuando este quiste crece de manera rápida o tiene algún tipo de componente sólido dentro de su estructura, como en este caso, ¿no? Lo, lo más frecuente es la apariencia que estamos presentando en esta imagen, pero puede tener otras apariencias, como en el caso, por ejemplo, de las pacientes gestantes, donde van a mostrar una configuración un poco atípica con tabiques y con nódulos intramurales. Pues en este caso también hay que hacer un diagnóstico diferencial con un quiste de naturaleza maligna. Inclusive se ha visto que pueden haber niveles líquido-líquido, ¿no? Es decir, de líquidos de diferente densidad. Pero lo usual, lo típico es que los endometriomas sean homogéneos y con este aspecto de vidrio deslustrado o esmerilado. El Doppler, el estudio Doppler, también es negativo en este caso. El otro quiste importante son los quistes dermoides. Habíamos dicho que las tumoraciones dependientes del ovario pueden tener origen en las células epiteliales, en las células del estroma o de los cordones sexuales y en las células eh, germinativas, ¿no? O en las células germinales. Dentro de los tumores derivados de las células germinales, los quistes dermoides son de naturaleza benigna. En términos generales, estos tumores pueden ser teratomas, es decir, los quistes derivados de las células germinales pueden ser teratomas, y los teratomas pueden ser teratomas maduros o teratomas inmaduros. Los teratomas maduros son los más frecuentes y felizmente son de naturaleza benigna. Estos tipos de teratomas maduros un grupo de ellos son los llamados quistes dermoides, ¿no? Porque son quistes que tienen un contenido mixto en cuanto a su apariencia, son sólido-quísticos, porque también tenemos teratomas maduros de aspectos sólidos. Entonces, los quistes dermoides son tumores eminentemente benignos y se caracterizan porque van a contener, en términos generales, elementos que derivan de las tres capas germinativas, donde el componente ectodérmico es el predominante. ¿Sí? En la mayoría de las pacientes son asintomáticos y van a representar más o menos el 25% de las neoplasias benignas en las mujeres premenopáusicas. ¿Sí? La gran mayoría son unilaterales, pueden alcanzar dimensiones considerables y llegar a 30, 40 centímetros, ¿no? Es usual que en anatomopatología este tipo de quistes se identifique en tejido graso, se identifique en pelos, huesos, dientes. En realidad, como derivan de las tres capas germinativas, podemos encontrar tejido compatible con cualquier órgano del cuerpo. ¿Sí? Ecográficamente tiene algunas características, como son el famoso nódulo de Rokitansky, que es el acúmulo precisamente de este material graso y de pelos, y que se forma o tiene apariencia de un nódulo y que específicamente en el tipo de estos quistes reciben el nombre de
nódulos de Rokitansky. Y también otro signo, que es el signo de las estrías, y que representan la presencia del material piloso o de pelos que están incluidos en estos quistes. Hay algunas otras características. Se pueden presentar nódulos que hace un poco más dificultoso quizás el diagnóstico. La sombra acústica posterior también es una característica importante de estos quistes. Y miren, pueden tomar formas también sólidas que lo podrían, como habíamos presentado, una imagen semejante al cuerpo lúteo hemorrágico. De tal manera que los quistes del cuerpo lúteo, perdón, los quistes dermoides o teratomas maduros, también entran dentro de la consideración del diagnóstico diferencial de las masas anexiales. Son benignos, ya les mencioné, pero que esencialmente ante el hallazgo ecográfico de este tipo de quiste es indispensable realizar su exéresis para eh, determinar su naturaleza definitiva, porque podría tratarse de un teratoma inmaduro y eso sí es un cáncer. Bien, el otro quiste importante que tenemos que tener en cuenta son los quistes parováricos, ¿no? Se cree que surgen del mesovario o del mesosalpinx como restos congénitos, que representan más o menos el 10 al 20% de las masas anexiales. En su gran mayoría son pequeños y durante las cirugías frecuentemente los hallamos y los identificamos como quistes de Morgani, pero pueden llegar a tener dimensiones importantes y constituir verdaderos quistes, ¿sí? La gran mayoría son asintomáticos, rara vez se complican con torsión o rotura, la malignidad es muy rara también, y pueden presentar cuando tienen dimensiones considerables un dolor pélvico abdominal, eh, que puede expresarse como una pesadez, o inclusive si es que llegan a torcerse pueden ser causa de un cuadro clínico agudo. Raras veces está asociado a irregularidad menstrual. Podrían presentar cierto componente sólido, pero no es lo usual. No es lo usual. Es importante que al momento que nosotros, ya sea que realicemos una ecografía o recibamos un informe de quiste parovárico, es importante lo siguiente. Habíamos mencionado que la apariencia del quiste parovárico es similar al quiste folicular, por no decir igual. Pero es fundamental que cuando nosotros estemos pensando en quiste parovárico o recibamos un informe, en ese sentido, es obligatorio que nosotros identifiquemos el ovario ixolateral, el ovario del mismo lado, de tal manera que si nosotros vemos o identificamos el quiste separado del ovario, entonces válidamente podremos concluir que es un quiste parovárico, porque si no hacemos esta distinción, perdón, estamos pues frente a la posibilidad de que se trate de un quiste ovárico de naturaleza funcional como el quiste folicular. ¿Sí? El tratamiento del quiste parovárico es eminentemente quirúrgico, no responde a ningún tipo de tratamiento médico ni hormonal. El otro grupo de patologías dependiente de los anexos es los que están asentados en la trompa uterina, desde un hidrosalpinx, hematosalpinx, piosalpinx, acceso tubovárico, ¿no? El hidrosalpinx, el piosalpinx, el acceso tubovárico es un espectro de severidad de la enfermedad pélvica inflamatoria, mientras que el hematosalpinx puede estar asentado cuando se trata, por ejemplo, de un embarazo ectópico. En términos generales, y esto es importante que ustedes tienen que saber, que las trompas uterinas no pueden observarse cuando hacemos una ecografía transvaginal. Eso es un error constante que cometen muchos profesionales de la salud. Por ejemplo, nos mandan ecografías para ver si la paciente está ligada, y eso no es posible ver. Las trompas que se encuentran normales no se visualizan. La única manera de visualizar es cuando hay algún trastorno asociado. Es decir, cuando estas trompas uterinas están engrosadas, están dilatadas,
por la cantidad de líquido que puedan tener dentro de ellas, o están rodeadas de líquido cuando tenemos ascitis o cuando tenemos un hemoperitoneo, por ejemplo. Entonces es posible identificar las trompas, pero en términos normales las trompas uterinas no se visualizan. ¿Sí? Habíamos dicho que el extremo inicial es de la enfermedad pélvica inflamatoria, que es la patología más asociada, es el hidrosalpinx, ¿no? Y este hidrosalpinx se va a formar porque esencialmente va a haber una obstrucción al conducto de salida de la trompa uterina. Y esta obstrucción, repito, fundamentalmente se da en el contexto de la enfermedad pélvica inflamatoria, por formación de adherencias, por procesos inflamatorios. Pero este mismo hidrosalpinx puede resultar también de otros procesos diferentes a la EPI, pero que también cursan con inflamación, como es la endometriosis o las neoplasias. Lógicamente, por un mecanismo mecánico, el bloqueo bilateral de trompas uterinas también pueden dar lugar a la acumulación de líquido dentro de las trompas uterinas y llegar a formar un hidrosalpinx. De tal manera que los hidrosalpinx se ven de esta naturaleza. Son imágenes anecoicas, alargadas, en forma de S o de C, con tabiques internos incompletos, que en el plano axial o en el corte transversal pueden dar la apariencia de una rueda dentada, como en este caso, que es un signo casi patognomónico de un hidrosalpinx, ¿no? Estas nodulaciones representan en el corte transversal los tabiques que se forman de manera incompleta. Entonces, esto es un hidrosalpinx que es característico en la imagen ecográfica por ecografía transvaginal. Repito, son imágenes anecoicas, alargadas, en forma de S o en forma de C, ¿no? Y que obviamente van a estar ubicados ocupando los anexos, los anexos uterinos. El extremo de esta patología de la enfermedad pélvica inflamatoria lo constituye el acceso tubovárico, donde vamos a ver que se trata de una estructura mucho más compleja, con áreas sólido-quísticas, inclusive se pueden presentar niveles y se pierde toda la anatomía. Es difícil, por no decir imposible, identificar el ovario cuando tenemos este componente de acceso tubo-ovárico. Este es el extremo de la enfermedad pélvica inflamatoria y que debe recibir tratamiento, ¿no? El cual se hace a base de antibiótico-terapia y drenaje del mismo. Hay que tener cuidado con esto porque se han visto algunos casos cada vez menores por el uso más creciente de antibiótico-terapia de amplio espectro, pero existe la posibilidad que estos accesos tubóricos se rompan espontáneamente y constituyan o produzcan una pelviperitonitis, lo cual pondría en peligro la vida de las mujeres, de tal manera que la ruptura de un acceso tubovárico constituye una emergencia, ¿sí? Entonces, esto lo van a desarrollar bien, supongo, cuando lleven infecciones de transmisión sexual. Habíamos dicho que estas estructuras, fundamentalmente las que dependen del ovario, pueden sufrir una torsión anexial, y esto es importante tenerlo. La torsión anexial, su incidencia verdadera se desconoce, sin embargo se calcula que más o menos el 3% o constituye el 3% de las emergencias quirúrgicas ginecológicas. ¿Qué es la torsión anexial? La torsión anexial va a ser la rotación parcial o rotación completa de las estructuras anexiales, frecuentemente el ovario o un quiste de ovario, alrededor del pedículo vascular, ¿sí? La torsión anexial puede asentarse en cualquier estructura o cualquier tumoración anexial. Por ejemplo, puede torcerse un mioma veiculado, puede torcerse la trompa uterina de manera aislada, puede torcerse el ovario de manera aislada, pero en la gran mayoría de los casos la torsión anexial se presenta cuando tenemos
una patología ovárica, específicamente cuando existe un quiste de ovario. En la gran mayoría de los casos es posible identificar una masa asociada. Entre el 80 al 90% de los casos se presenta una masa asociada. Sin embargo, por algunas condiciones especiales, en las mujeres prepúberes es más frecuente que la torsión aislada del ovario se produzca. Tal es así que las diferentes estadísticas dan cuenta en las mujeres prepúberes que presentan torsión anexial, en un 46% de los casos se presenta sin masa asociada. Pero en términos generales, la torsión anexial, repito, se presenta con una masa quística asociada al ovario. Entonces, como se trata de una rotación alrededor del pedículo vascular, esto va a producir una obstrucción del flujo venoso, linfático y arterial, básicamente en ese orden. Y es importante ese orden, porque la obstrucción al flujo venoso y linfático es lo que va a producir cianosis y edema del ovario, lo cual va a provocar dolor a la palpación. Pero si la obstrucción es persistente, no solamente va a producir obstrucción a nivel del flujo venoso linfático, sino también va a producir una obstrucción arterial y ello va a traer consigo trombosis, isquemia, infarto y necrosis. Y es esta necrosis, esta obstrucción total al flujo arterial, es lo que nosotros debemos evitar. De tal manera que cuando nosotros tenemos la sospecha clínica de una torsión anexial, debemos actuar en consecuencia de manera rápida para procurar preservar la funcionalidad del ovario y con ello preservar el futuro reproductivo de las mujeres. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por un dolor abdominopélvico de presentación aguda, intensa, creciente, que no se dé con tratamiento analgésico, de naturaleza básicamente unilateral, y que en el 90% de los casos, como habíamos dicho, se asocia a una masa unilateral palpable. La gran mayoría de las pacientes van a presentar náuseas y vómitos por una reacción neurovegetativa producto del dolor, y en aquellas en que el proceso es más intenso podría haber cierta febrícula y leucocitosis por una reacción inflamatoria pélvica. En algunos casos, sobre todo cuando la torsión no es completa, es posible que se produzca una resolución espontánea de la torsión anexial. La resolución espontánea, por supuesto, se evidencia desde el punto de vista clínico. Se ha visto en algunos estudios que el tiempo necesario desde el inicio de una torsión hasta que se produzca la necrosis deben pasar más o menos 16 a 18 horas. Sin embargo, hay estadísticas que hablan de tiempos más breves como de 10 horas. Por eso que es importante, repito, la actuación rápida y oportuna ante la sospecha de una torsión anexial. Existen ciertos factores predisponentes para que se produzca la torsión anexial. La más importante, eminentemente, es que exista una masa anexial asociada. Y se ha visto que las tumoraciones ováricas entre 6 a 10 centímetros son las que tienen mayor riesgo de torsión. Las muy pequeñas por la falta de peso suficiente para que roten alrededor de su eje, y las muy grandes por la falta de espacio en la pelvis para que puedan rotar. De manera que estas son las dimensiones que tienen mayor riesgo de torsión anexial. Los ovarios poliquísticos, cuando ustedes lleven esta patología, van a ver que una de las características de los ovarios poliquísticos es el incremento del volumen del mismo. El tamaño de los ovarios poliquísticos grandes pueden favorecer su rotación. Las técnicas de reproducción asistida, pues muchas de ellas pueden implicar la aparición de quistes funcionales que pueden provocar la torsión del ovario, ¿no? La cirugía pélvica, como el bloqueo de trompas bilaterales, también es otra causa importante, porque cuando hacemos este bloqueo, los ovarios pueden perder ciertos elementos de sostén. De todas las torsiones anexiales, el 10 al 25% de ellas están asociadas al embarazo.
Esto se debe básicamente por algunos factores fundamentalmente mecánicos, pues debemos deducir que al crecer el útero y al hacerse extrapélvico, estos quistes también se hacen extraspélvicos y en el abdomen van a tener mayor libertad de movimiento, de tal manera que es en el segundo trimestre donde la mayoría de los quistes asociados al embarazo pueden torcerse. En algunos casos, sobre todo en las niñas que tienen más frecuentemente los casos de torsión anexial de ovarios sin patología asociada, pues puede esto ser explicado por la excesiva movilidad de los anexos. Y son más frecuentes en el lado derecho, puesto que en el izquierdo tenemos el colon sigmoide, que evitaría que ese anexo rote o se tuerce. Eminentemente esto es cuestión de estadística, porque la gran mayoría de literatura habla que la torsión anexial se presenta más o menos en un 60-65% de los casos en el lado derecho y un 40-35% en el lado izquierdo. De tal manera que la diferencia de torsiones anexiales respecto a los lados no es muy acentuada. Ya les había dicho que es necesario tener un grado elevado de sospecha clínica para evitar el retraso del tratamiento. Y les había hablado también que para el tiempo necesario para que se produzca necrosis es de 16 a 18 horas, sin embargo hay literatura que habla de apenas de 10 horas de evolución. El diagnóstico es eminentemente clínico, el diagnóstico es eminentemente clínico. Sin embargo, la ecografía pues es muy importante, entre otras cosas, para descartar alguna otra causa de torsión o alguna otra patología que esté simulando una torsión anexial. Y la ecografía Doppler ayuda bastante, sobre todo para identificar casos de infarto o necrosis del anexo. Se ha visto que ecografía Doppler tiene un valor predictivo positivo del 94% en los casos de ausencia de flujo sanguíneo en el anexo para diagnosticar infarto del mismo. Entonces, en ese sentido nos ayuda el ecodoppler. Sin embargo, su presencia no descarta la posibilidad de torsión anexial, ¿no? Repito, el diagnóstico es clínico, ¿sí? En los diferentes estudios se ha visto de que a pesar de que el flujo Doppler está presente en la estructura anexial, a pesar de que hay presencia de flujo Doppler, se diagnostica o se constata el diagnóstico de torsión anexial intraoperatoriamente. De tal manera, repito, que el Doppler sirve mucho para descartar necrosis o infarto, pero no es fundamental para el diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Hay algunas características ecográficas, las primeras que les voy a presentar se deben cuando existe torsión de los ovarios sin masa asociada. Y una de las características en este grupo de pacientes es que, producto del edema, los ovarios adquieren dimensiones importantes. Miren, comparemos acá el tamaño del útero con el tamaño del ovario y podríamos concluir que es más o menos las 3/4 partes del tamaño del útero. Otra característica importante es si lo comparamos con el ovario contralateral y vamos a ver la diferencia importante en cuanto al tamaño. La ubicación anómala también del ovario. La ubicación anómala también es importante. En este caso vemos que este ovario se encuentra en una posición retrouterina. Puede ubicarse en una posición anterior al útero. El otro hallazgo ecográfico es pues, el aumento de la ecogenicidad del estroma ovárico y la disposición periférica de los folículos, producto del edema ovárico. Esta disposición periférica de los folículos es llamada signo del collar de cuentas y también últimamente ha sido identificado el signo del anillo folicular, que es esta imagen hiperecogénica que rodea a los folículos. Ambos signos son producto del edema ovárico. Y otro signo que sí es universal, tanto para los casos en los que existe más asociada como no, es el signo que corresponde
a pedículo torsionado o torcido. En el caso de utilizar una imagen en escala de grises, recibe el aspecto de diana, que consiste en imágenes concéntricas, intercaladas, de imágenes hiperecogénicas con hipoecogénicas. Y si le pasamos el Doppler, va a adquirir esta imagen característica llamada en remolino o torbellino, ¿no? De tal manera que esto son las imágenes que podemos encontrar desde el punto de vista ecográfico. Antes de pasar al tratamiento de la torsión anexial, quiero un poco conversarles sobre las masas anexiales y embarazo. Con el advenimiento cada vez más importante ahora, es casi universal realizar la ecografía en etapas cada vez más precoces del embarazo, es que en las primeras semanas del embarazo, específicamente en el primer trimestre del embarazo, es posible que hallemos tumoraciones anexiales, ¿no? Con una frecuencia de un 5 a 24% durante el primer trimestre. Pero la gran mayoría de ellas van a desaparecer o se van a reabsorber porque se trata del cuerpo lúteo del embarazo. De tal manera que después de las 14 semanas, la incidencia de las masas anexiales en el embarazo es de solo el 0,5 al 2% de los casos, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta. Cuando realizamos una ecografía en el primer trimestre, pues la probabilidad de que se trate de un quiste funcional o un quiste del cuerpo lúteo del embarazo, pues es fisiológico y vamos a constatar su desaparición a partir del segundo trimestre. Sin embargo, a partir de este trimestre es importante tener en cuenta los riesgos potenciales que tendrían estos quistes estos quistes dependientes del ovario durante el embarazo. Y los riesgos fundamentalmente son dos: la torsión y la malignidad. La torsión de un quiste en el embarazo, pues su posibilidad se sitúa en alrededor del 5% y son más frecuentes en los tumores mayores de 6 centímetros. Y la sospecha de malignidad, pues, se debe realizar y se debe tratar como tal, como tan igual como en los pacientes no embarazados. Pues hay criterios para sospechar la malignidad de una tumoración ovárica. Eso lo van a desarrollar bien cuando hablen cáncer de ovario. Pero la posibilidad de que exista malignidad en un tumor anexial durante el embarazo es del 2 al 5%, desde 0,5 a 2%. De tal manera que la posibilidad de malignidad es bien, bien baja. Estas son las conclusiones de algunas revistas consultadas que pues ya les he manifestado respecto a que pues cada vez se detectan las tumoraciones anexiales. Pues estamos haciendo ahora, como les repito, pues es universal realizar la ecografía ante la sospecha o desde el inicio del embarazo, ¿no? Ah, acá también tengo otra publicación donde habla sobre las características de la torsión anexial, específicamente en las mujeres embarazadas y no embarazadas, y nos da cuenta de que pues la presentación clínica es esencialmente similar en ambos grupos de pacientes. Acá hay un dato importante dentro del tratamiento de la torsión anexial. Se considera la ovariopexia o fijación del ovario para evitar una recurrencia de torsión, y se ha visto en este estudio pues que la posibilidad de recurrencia de una torsión anexial en el contexto del embarazo puede ser de hasta el 19%. De tal manera que este estudio propiciaba que se realice la fijación quirúrgica del ovario o la ovariopexia cuando tenemos un primer episodio de torsión anexial en el embarazo. Sin embargo, la mayoría de estudios no alientan la realización de rutina de la ovariopexia.
Aquí tengo un estudio un poco mucho más frecuente e importante en cuanto al abordaje quirúrgico de las masas anexiales. En términos generales, estamos hablando de masas que puedan constituir riesgo de cáncer o, en el caso de torsión anexial, en el abordaje quirúrgico en cuanto a las mujeres gestantes. Es un metaanálisis donde se evalúan casi 1000 mujeres y dan cuenta los resultados de que la laparoscopía es superior a la laparotomía con significancia estadística respecto a los partos prematuros, a la pérdida de sangre y a la estancia hospitalaria. Es decir, con laparoscopía va a haber menos parto prematuro, menos pérdida de sangre y la estancia hospitalaria va a ser más breve. Sin embargo, en términos de pérdida fetal no existe diferencia significativa en cuanto a los abordajes. Y la laparotomía, o sea, la cirugía abierta, es superior en cuanto a menor tiempo quirúrgico respecto a la laparoscopia. Pero la comparación con esta no tiene una significancia estadística importante. De tal manera que este estudio deja sentado que el abordaje quirúrgico laparoscópico en las mujeres embarazadas con masas anexiales es una vía totalmente adecuada y que debería realizarse. Bien, a continuación les voy a presentar respecto al manejo de la torsión anexial. Esta es una publicación del año 2017 de la revista de Ginecología y Obstetricia de Canadá. Hay algunas declaraciones resumidas de esta revista respecto a esta patología. Les voy a dar lectura para que quede claro y nos dice, miren, ecografía con o sin Doppler es la modalidad de imagen de elección para cualquier sospecha de torsión anexial. Estamos hablando de sospecha. Esto con el ánimo de descartar una patología o hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra patología que simule una torsión anexial, por ejemplo, un embarazo ectópico, ¿no? Otra declaración resumida es que la laparoscopia es el abordaje quirúrgico de preferencia para la torsión anexial, ¿no? Inclusive así la paciente esté gestando. El tratamiento, y acá ya les adelanto, el tratamiento de la torsión anexial es la detorsión. Y nada más que la detorsión. No se debe considerar de primera instancia una anexectomía, es decir, sacar todo el ovario, o inclusive se debe evitar en un primer momento la quistectomía. Entonces, otra declaración resumida es que la función ovárica después de la detorsión o distorsión, que es el tratamiento de la torsión anexial, incluso el ovario esté o tenga una coloración azul negra, se ha documentado de manera consistente con el eco-Doppler o la ecografía Doppler con flujo de color, ¿no? Entonces, antes se tenía la creencia o existían mitos de que si realizábamos una detorsión de un anexo torcido, iban a haber dos complicaciones. Uno de ellos es que el ovario perdía su funcionabilidad y otra es que se producía la liberación de trombos y como ello provocar una trombosis pélvica o más distante. Eso se ha visto de que no es cierto. De tal manera que la detorsión, la simple destorcedura del anexo torcido es el tratamiento. Y esto se condice con el hecho de que el riesgo de malignidad, puesto que la torsión es más frecuente en edad reproductiva, eh, en este tipo de población, inclusive en la población pediátrica y en adolescentes, la posibilidad de malignidad es baja, ¿no? Y miren sus recomendaciones. El diagnóstico de torsión anexial debe considerarse en mujeres que presentan dolor abdominal agudo. Es decir, el diagnóstico es eminentemente clínico. Acá nos habla ya del Doppler, que ya hemos hablado de las características que nos pueden presentar, pero dice, esto se enfatiza, pero la decisión de operar no debe basarse en los hallazgos ecográficos solamente. Repito, el diagnóstico es clínico. El riesgo teórico de un evento tromboembólico después de la detorsión, que es el tratamiento de la torsión anexial, es infundado y no debe excluir el manejo conservador, es decir, no debe excluir la detorsión. Un diagnóstico rápido y la derivación a un cirujano
debe ser lo más adecuado, ¿no? Para evitar la isquemia y la necrosis de ese anexo torcido. El tratamiento quirúrgico conservador de la detorsión ovárica, incluida la detorsión con o sin cistectomía, o sea, si yo tengo un quiste, no tengo la obligación de realizar quistectomía, debe realizarse si se confirma la torsión, incluso en caso del ovario, vuelven a repetir, tenga una coloración azul o negra. Incluso en esos casos debe favorecerse la detorsión. Debe considerarse, acá viene lo importante, la posibilidad de retrasar la quistectomía para evitar mayor agresión en ovario edematoso. Es decir, si yo tengo un quiste asociado, debo procurar posponer para un tiempo operatorio posterior la quistectomía, puesto que si intento realizar la quistectomía en ese momento, existe el riesgo importante que se produzca lesión del ovario y terminemos sacando el ovario. Esto es importante también, solo debe considerarse una oferectomía en lugar de una quistectomía en la población femenina posmenopáusica, puesto que en ellas existe mayor riesgo de malignidad en la lesión tratada. La oferectomía se puede considerar en situaciones en las que el ligamento uterovárico es congénitamente largo o pacientes con torsión repetida, ¿sí? O cuando no puede encontrarse una causa obvia de la torsión. Sin embargo, la oropexia o fijación del ovario no es universal. Acá hay un estudio mucho más reciente que sustenta nuevamente lo anteriormente dicho, para ya evitar repetir y redundancias. Vamos a hablar sobre las conclusiones nada más. Esta es una publicación en la revista de Ginecología y Obstetricia de Norteamérica, evitar la oferectomía en la torsión ovárica aguda. Dice, la conservación de los ovarios debe priorizarse a pesar de la apariencia del ovario, es decir, a pesar que el ovario esté azul o negro. En la mayoría de los casos el ovario recupera su perfusión y sigue siendo viable y funcional. ¿Cuándo debe realizarse ovarectomía? Lo mismo que nos habían dicho en la publicación anterior, cuando se sospecha de malignidad. O cuando se ve que el ovario está severamente necrosado o severamente comprometido. ¿Y en qué circunstancias se da eso? Cuando se ve de que ese ovario es frágil a la manipulación. Si yo tengo un ovario frágil con la manipulación que se desborona, que se desprende, entonces eminentemente eso sí es un ovario que está totalmente necrótico y que en ese caso sí hay que realizar la oferectomía o la anexectomía. Pero en otros casos no. Estas son las conclusiones de esta revista que también hay que tenerlas en cuenta. Miren, esta es a propósito de la ovariopexia. Acá se realizó la variopexia en una paciente que tuvo torsión anexial por segunda vez. En la segunda vez se realizó la variopexia y volvió a torcerse. ¿Y qué pasó? Surgió una complicación como fue la ruptura del ligamento útero-ovárico. Entonces, la fijación de la torsión anexial no está universalizada. La fijación, perdón, del ovario en caso de torsión anexial no está universalizada. No está universalizada. ¿Ah? Muy bien. Mm, Les dije que la paciente en cualquier etapa de la vida puede sufrir de quistes de ovario, y acá vemos el caso presentado en la revista de Ginecología y Obstetricia del Perú, donde se identificó un quiste ovárico en un feto de 29 semanas y que se realizó cesárea a las 39 semanas. Y luego se tuvo que realizar una eh, exploración por la paratomía, realizándose una anesectomía porque se trataba de una necrosis del anexo en una recién nacida, ¿no? Esto solamente para graficar que los quistes pueden presentarse en cualquier etapa de la vida de la mujer, inclusive intrauterino. Miren, ahora les voy a hacer un resumen un poco más breve. Esta es una publicación, es un artículo, es una guía número 404 de la investigación y manejo inicial de las masas anexiales benignas, publicadas el año pasado en la revista de Ginecología y Obstetricia de Canadá. Me parece sumamente importante y está limitada
para los quistes simples, ¿no? Es decir, los quistes foliculares, los quistes hemorrágicos del cuerpo lúteo, los endometriomas, los quistes dermoides y los fibromas. Respecto al manejo en aquellos que no tienen síntomas agudos, es decir, aquellos que no se han roto o no se han torcido, y en aquellas mujeres que no tienen predisposición genética de cáncer. Es decir, cuando existe una evidencia suficiente de que se trata de quistes benignos, ¿no? En mujeres mayores de 18 años. ¿Y esto por qué? Esta guía tiene el objetivo de fomentar el manejo conservador y reducir las cirugías innecesarias. Es muy frecuente que a veces se realicen cirugías a quistes foliculares o a quistes del cuerpo lúteo. De manera que esta guía va a fomentar el manejo conservador de estas patologías ováricas, prevenir complicaciones y mantener la fertilidad. Por supuesto, las cirugías traen consigo el riesgo de complicaciones y además hay muchos cirujanos que son eh, muy severos, muy agresivos, de tal manera que realizan ovariectomías en situaciones que no deben realizar y comprometen con ello la fertilidad. Y por supuesto, disminuir los costos y sobre todo es también el aspecto emocional respecto a la angustia que puede significar para las mujeres una cirugía y sobre todo el riesgo de que sea eh, una, una tumoración de origen maligno. Además, esta guía no lo vamos a tocar, esto lo van a hacer en cáncer de ovario, también proporciona criterios para poder derivar oportunamente cuando exista la sospecha de malignidad hacia el ginecólogo oncólogo, que es el médico eh, que realiza las intervenciones quirúrgicas en cáncer de ovario. Bien, miren, los avances en la ecografía cada vez son más importantes y nos permiten identificar a esas masas ováricas como benignas, como probablemente malignas o indeterminadas. Existen algunos enfoques alternativos, repito, eso lo van a ver cuando vean cáncer de ovario, por ejemplo, los criterios de IOTA, haciendo referencia a los criterios de las reglas simples o ecográficos, o el modelo ANNEX, que es un modelo matemático orientado a determinar la posibilidad de malignidad en los determinados quistes. Miren, esta publicación, esta guía, nos refiere, mire, para obtener descripciones estandarizadas y una terminología relacionada con las masas anexiales, consultar el sistema de información de informes de imágenes de ovario y anexios, el sistema OCRAX. Así como en mama existe el sistema BICRAX, en ovario se ha creado este sistema OCRAX desde el año 2019. Es un sistema que categoriza a las diferentes imágenes en 6 categorías. A continuación los vamos a describir. Este sistema de informe es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que nos va a proporcionar la idea de si se trata de una patología eminentemente benigna o con riesgo de malignidad. Se va a definir como un ORRAC 0 cuando la evaluación es incompleta o no es concluyente. Un ORRAX 1 cuando es fisiológica, cuando se trata de un ovario eminentemente normal. Un ORRAX 2 cuando existe casi la certeza de que es de naturaleza benigna y el riesgo de malignidad es inferior al 1%. Un ORRAX 3 cuando las lesiones son de bajo riesgo y el riesgo de malignidad es menor del 10%. El 4 es un riesgo intermedio con un riesgo de malignidad inferior al 50% y el ORRAC 5 cuando el riesgo de malignidad es superior al 50%. Esto es bien importante y vamos a abordar fundamentalmente los 3 primeros, que es lo que nos concierne como patologías benignas y que es lo que ya hemos desarrollado básicamente para hacer un recuento. Hemos dicho que el ORRAC 0 es cuando la evaluación es incompleta. Puede ser por diferentes factores técnicos como la interposición de gases
o un tamaño grande de la lesión, o la incapacidad de tolerar el estudio de la paciente, ¿no? Una ecografía transvaginal. O también puede deberse a la inexperiencia del observador. De tal manera que cuando no podemos concluir en ninguna de las categorías del 1 al 5, entonces esta paciente válidamente la podemos referir para otro tipo de estudio o para que sea evaluada por un médico, un especialista diferente, ¿no? Bien, y el ORRAS-1, esto es importantísimo, miren, el ORRAS-1 es una categoría fisiológica, ¿ya? Es relevante solo en las pacientes premenopáusicas e incluye dos imágenes, que son los folículos y el cuerpo lúteo. Los folículos y el cuerpo lúteo. Estas son las imágenes de folículos. A esto es a lo que me refería cuando es importante la dimensión. Repito, en muchos de los informes, a cualquier estructura similar a una imagen anecogénica, le llaman quiste, y eso hay que evitar. Es preferible denominarlo como tal, como folículo. Y acá miren, remarca esta revisión el tamaño. Si es menor de 3 centímetros, debe recibir su nombre apropiado de folículo. Igual en el cuerpo lúteo, ¿no? Tiene sus características. Y esta misma publicación remarca lo siguiente. Miren, para evitar malos entendidos por parte de la paciente e incorporar en ella una suerte de ansiedad o de problemas eh, emotivos, se recomienda que en el informe se describa como folículo o como cuerpo lúteo en lugar de quiste. Aunque el estudio se clasifica como un ORRAX-1, es decir, es un ovario normal, algunas pacientes al ver el término quiste en un informe pueden tener dificultades para comprenderla, que no hay ninguna patología. Entonces, esto es muy importante que tengan. Y acá esta imagen ya no es, digamos, objetivo de nuestra clase, hace unos detalles específicos de cómo se visualizan o cómo se presentan las diferentes imágenes del cuerpo. Y la otra categoría de ORRAX es el ORRAX 2, ¿no? Y el ORRAX 2 va a incluir a los quistes simples, ¿no? Los quistes simples, nos hacen una descripción total a los quistes simples, al quiste hemorrágico típico, al quiste dermoide, al endometrioma, a los quistes parováricos, a los quistes de inclusión peritoneal y al hidrosalpinx, como clasificados dentro del ORRAX-2, es decir, el riesgo de malignidad es inferior al 1%. ¿No? Y acá tenemos las diferentes imágenes, ¿no? Acá presentamos una imagen de un quiste folicular mayor de 3 centímetros, ¿no? Totalmente anecoico, sin tabiques, sin Doppler negativo, con Doppler negativo. Acá tenemos una imagen característica del cuerpo lúteo hemorrágico, de un quiste dermoide, ¿sí? De un endometrioma, ese aspecto denso, uniforme, unilocular, el quiste parovárico, que pone énfasis en la identificación del ovario del mismo lado, de un quiste de inclusión peritoneal. Esto se da, es frecuente cuando hay adherencias pélvicas y entre las adherencias puede acumularse líquido. A eso se llama quiste de inclusión peritoneal o el hidrosalpinx, ¿no? Con las características que ya hemos mencionado. Acá también, nuevamente, esta publicación no es motivo de estudio, nos dan las diferentes características que tienen el cuerpo lúteo hemorrágico, en este caso, el quiste dermoide, que ya hemos mencionado algunos, como el, el signo de la punta de iceberg, ¿no? O el nódulo de Rokitansky, entre otros. Los endometriomas también hacen un estudio descriptivo característico. Y ya a partir del ORRAX 3 se incorpora la puntuación en color al sistema de esta estadificación, ¿no? Y ya sabemos que de los ORRAX 3 ya se considera mayor riesgo de malignidad.
¿no? O RAS 3, o RAS 4, hasta los RAS 5, donde el flujo Doppler es intenso. Esta es una categorización de los RACs. Esto se complementa mucho con los criterios de las reglas simples de IOTA, que supongo lo van a desarrollar eminentemente en el apartado de cáncer de ovario. ¿Ya? Y para ya terminar, vamos a, en estas mismas guías, da algunas recomendaciones. ¿Sí? Les voy a dar lectura para que los tengan en cuenta. Recomendaciones de esta guía de la revista de Ginecología y Obstetricia de Canadá, nos dice que en las mujeres asintomáticas, las masas típicas benignas con la ecografía pueden seguirse inicialmente cada 8 a 12 semanas, de preferencia en la fase folicular para las mujeres premenopáusicas. Luego se puede realizar un seguimiento anual, pero para este, hacer una identificación más adecuada. Pero esencialmente hemos dicho en el caso de los quistes funcionales que se van a reabsorber en el transcurso de 8 semanas. La mayoría de las masas asintomáticas menores de 10 centímetros y caracterizadas como benignas pueden tratarse de forma conservadora. Esto es importante. Si la cirugía se realiza para una masa asintomática caracterizada como benigna, se puede considerar la ofrectomía unilateral o bilateral para mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Para evitar el riesgo de que se desarrolle más adelante un cáncer, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Y adicionalmente en las mujeres perimenopáusicas puede considerarse la posibilidad de una salpingectomía, puesto que se ha visto que la salpingectomía en aquellas pacientes en que ya eh, terminaron con su deseo reproductivo o ya no desean tener más hijos, pues constituye un factor protector para el cáncer de ovario. Ya hemos dicho que la quistectomía por vía laparoscópica es el método quirúrgico recomendado para las masas anexiales. Esto es importante. En el tratamiento laparoscópico debe incluir el examen de las superficies peritoneales, del apéndice, de la parte superior del abdomen, el fondo del saco de Douglas, la vejiga, el útero, las trompas, los ovarios, en busca de enfermedad. Hay que hacer lavado pélvico para citología y debe tomarse una biopsia si se sospecha de malignidad. Esto hacen de rutina los médicos ginecólogos oncólogos, ¿no? Igual el lavado peritoneal para citología. Miren, cuando los médicos, cuando hay sospecha de malignidad, y acá viene esta última recomendación que habla sobre el lavado peritoneal para citología y la sección congelada para análisis, debe realizarse en el momento del tratamiento quirúrgico de la masa ovárica para ver si existe sospecha de malignidad. ¿Esto qué significa? Cuando los médicos, cuando se sospecha de una malignidad, los ginecólogos, oncólogos, hacen una cirugía que se llama cirugía de citorreducción. Pero miren, cuando ellos no tienen la certeza de que se trata de un cáncer de ovario, hacen lo que llaman una biopsia por congelación o una impronta. ¿Qué significa eso? Ellos sacan la pieza operatoria, es decir, sacan el tumor, retiran el tumor e inmediatamente lo mandan a patología. Y con estos equipos de biopsia por congelación o impronta, el patólogo informa casi de inmediato en el transcurso de 20 minutos a 30 minutos sobre la naturaleza benigna o maligna del tumor en cuestión. Si es benigna, la cirugía queda ahí y se termina el acto quirúrgico. Pero si tiene naturaleza maligna, ya el ginecólogo oncólogo hace todos estos pasos, ¿no? De la revisión de las diferentes superficies y saca biopsias y hace disección ganglionar, etc. ¿No? Eso es lo que se llama estadiaje de la enfermedad del cáncer de ovario. Eso lo van a ver con detenimiento en la parte de tumores malignos de ovario. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les he querido traer de manera resumida sobre masas anexiales. Espero que al revisar este, este audio con estas presentaciones surjan las preguntas necesarias
y durante la clase podamos aclarar sus dudas y, por qué no, también recibir algunos aportes producto de las lecturas que ustedes hagan de los diferentes aspectos que hemos tocado en estas masas axiales. Les agradezco, muchas gracias y hasta pronto.